Debemos de crecer en la gracia y conocimiento del Salvador. Dios varias veces nos manda crecer. Él es como usted. Usted no quiere vivir toda su vida con un bebé. Usted quiere que su hijo crezca y llegue a ser útil para los usos, ¿verdad?, de la familia y de Dios también. También no quiere que siga niño. Pablo dijo, cuando yo era niño, yo hablaba como un niño, yo pensaba como un niño, pero cuando ya era grande, maduro, yo me despojé de las cosas de niño y llegó a ser un hombre útil en la casa de Dios. También hay los, ¿verdad?, que lleguen a ser hijitos, como dice en 1 Juan capítulo 2. Ya gradúen de ser un niño, un bebé, y son adaptados a la familia de Dios, como la Biblia dice, y llegan a ser hijos. Pero esa no es la última graduación. Todavía después de un hijito, hay un joven que tiene más entendimiento, más cordura, más inteligencia, y llega a poder ejecutar muchas más cosas que un hijito. Y luego la última etapa es de padre maduro, que ya ha graduado, es un verdadero discípulo de Jesucristo, ¿verdad? Cristo vino a ser discípulo. Usted recuerda, él empezó con 12 hombres, varios de ellos pescadores, y por 3 años y medio estaba discipulándoles, enseñándoles, pero no pudo acabar su obra. Os es necesario que yo fuere. Si yo no fuera, pues no enviaré otro, igual como yo, que va a llevar a cabo el resto de la obra en sus vidas, porque va a venir el Espíritu Santo sobre vosotros en 10 días, en el día de Pentecostés, y van a ser testigos míos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y así llegaron a ser discípulos bien crecidos, padres de la iglesia de Jesucristo, para que la iglesia, ¿verdad?, se desarrolle con hombres maduros, con mujeres ancianas, también maduras, no solamente hombres, pero ancianas, que están en la iglesia, como dice Tito en capítulo 2. Entonces, hemos estudiado en 2 de Pedro, capítulo 1, acerca de este asunto de cómo pueden los niños crecer. Y vuelvo a repetir una vez más, les desafío, si usted de veras tiene interés en crecer y llegar a ser un ministro o una ministra a los santos de Dios, como Dios dice en Hebreos capítulo 6, siendo salva por la gracia de Dios, y servir como ministro, primeramente a los santos, y luego a todo el mundo, servir, porque Cristo vino no como rey. Él no vino, ¿verdad?, para reinar. Él vino para servir. Y esta es la primera etapa de nuestra vida. Un día sí, vamos a ser reyes, para reinar con Él por 1000 años los que son fieles y lleguen a crecer y lleguen a ser discípulos del Señor Jesucristo. Ellos tendrán su momento de reinar sobre la tierra renovada aquí, esta tierra donde vivimos, donde Cristo reinará supremamente como Señor de todos por 1000 años. Y si hayas tú crecido y llegado a esta etapa de un verdadero discípulo, de una verdadera discípula, tú también vas a reinar con Él. Tú y yo vamos a reinar con Él. Ahora estamos en nuestra capacidad de sacerdotes, intercediendo con Cristo
por la gente, por nuestras familias, por nuestro prójimo, intercesores, por ellos. Pero un día reinaremos si hayamos alcanzado la etapa de un verdadero discípulo de Jesucristo. Entonces, ya vimos que la primera cosa, vamos a leer el texto, por favor, nuevamente. La repetición es muy valiosa, es para nosotros, ¿verdad? Los que queremos repasar y entender mejor, tener mayor conocimiento. La Biblia dice, versículo 5, 2 de Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid. Hay que añadir en su fe. Una vez teniendo fe, usted empieza un camino de no multiplicar, de no dividir, pero añadir. Dios es paciente. Y si Él ve que tú eres sincero y honesto, Él va a esperar hasta que tú vayas cuidadosamente añadiendo. ¿Pero cómo? Primeramente, diligencia. El primer paso en la vida cristiana es llegar a ser diligente, como tú fuiste diligente en sus parranderos y sus borracherías y su cigarro y sus groserías y todo lo demás. Ahora has sido cambiado 180 grados, has sido quitado del reino del mundo y puesto en el reino de Dios. Y la misma diligencia, si no tuvo diligencia, es la primera cosa que tú tienes que añadir. Tienes que decir, Señor, yo siempre era, pero irresponsable. Pero ahora voy a ser diligente con las cosas tuyas. Esta es la primera cosa que tú tienes que añadir para complementarlo con todas las otras 7 cosas que vas a añadir. Los vas a hacer con diligencia, no con oído tardo, no con indiferencia, ¿verdad? No con flojera y pereza, pero con diligencia. Añade, ¿qué? Añadid a vuestra fe virtud, firmeza. Y a la virtud, conocimiento. Tiene que estar firme. Hermano, ¿tú quieres conocer a Cristo? ¿Tú quieres conocer su palabra? Pues Él está viendo. Él no juega con usted. Si tú quieres jugar con Él, olvídeselo. Si tú vas a ser infiel en sus cultos, si tú vas a ser infiel en sus estudios, en sus oraciones, pues olvídeselo. Tú estás jugando con Dios y Él bien lo sabe y no le va a dar conocimiento. Tú vas a abrir la Biblia de vez en cuando. No entiendo, no sé. ¿Qué está diciendo? ¿Verdad? Mucho. En las iglesias que me han dicho estos 58 años, no uno, pero muchos. Hermano, ore por mí, yo no entiendo la Biblia. Y tengo 10 años en la iglesia y todavía no la entiendo. ¿Verdad? Dios está viendo que tú no eres firme. Entonces Él no quiere entregarse toda su sabiduría, inteligencia a un necio, a un tonto que va a despreciar y desperdiciar lo que es plata y oro y joyas preciosas. Eso es valioso a Dios, y si no es valioso a usted, pues olvídeselo. Tú no vas a conocer. Tú tienes que, con diligencia, tomar el primer paso de estar firme. Firme. ¿Dónde está fulano de tal? Pues quién sabe. Pues no vino el domingo pasado. Le avisó, hermano, no me dijo nada. ¿Verdad? Como si no fuera miembro del cuerpo de Cristo. Hace lo que quiera, vaya donde quiera. Y ¿verdad? No pide perdón de Dios o a la iglesia por no serle fiel, para que yo quiero conocer al Señor. Yo quiero conocer a su palabra. Yo tengo 58 años estudiando este precioso libro. Es mi vida. No tengo yo otra vida. Solamente lo que
Dios ha ordenado es mi vida. Si estoy equivocado en algún punto, le pido, Señor, perdóname y enséñame. Yo quiero andar en este libro de Dios. Pero si tú no sientes el deseo de estudiar y conocer el Señor, la Biblia dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová y a los que Él los revela, a ellos y a sus hijos. Pero Él tiene que revelarlo y Él ve el hombre, su actitud de no ser diligente con sus estudios bíblicos, con sus oraciones, con su fidelidad en la congregación, con su fidelidad de ministrar a los santos de Dios y hacer la voluntad de Dios. Pues Él echa ojo. Él no es indocto. Él sabe lo que tú eres y lo que tú estás haciendo. Tal vez la apariencia, ¿verdad?, de santidad, pero negando la eficacia, ¿verdad? Aquí vives santito toda la semana en el mundo, metiéndose, ¿verdad?, con todo el sistema del mundo. Pues Dios ve, Él ve. Él no te va a comprometerse con usted en ninguna manera, porque Él sabe, sino que tú estés firme, fortalecido en su firmeza de buscar a Dios y de conocer a Dios. Y luego, y al conocimiento, templanza. Ya le vimos, la templanza es negar el libertinaje, negar a sí mismo. Es la templanza. El cuerpo dice que sí, Dios dice que no. Cuerpo, cállate, aplácate, vamos a hacer lo que Dios dice, lo que ordene su palabra. Esa es templanza, ¿verdad? Es una virtud de Dios y tú la tienes que añadir a su fe. Dios no lo va a añadir, hermano. Estas son cosas que tú y yo tenemos con tiempo añadir en nuestra fe. Tenemos que ponerla con oración, con ayunos, pidiendo, es decir, determinados de cambiar y no ser libertino. Yo he salido de este perverso mundo. El mundo no me ofrece nada, solamente un lugar donde vivir, comida, bebida, trabajo, sustento. Pero en cuanto a espiritual, ¿qué cosa espiritual me ofrece el mundo? El reino del mundo es nuestro Señor. Y luego, a la templanza, vamos a ver, hay que añadir paciencia. Oh, qué virtud que necesita David Lawrence y Juana Lawrence y cada feligres aquí presente, hermanos. Pero tú tienes que añadirlo en su fe. La paciencia, la Biblia dice, pues tú has oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor en la vida de Job. ¿Verdad? Era paciente por un año entero de días, cuando Dios dejó que el diablo le quitara todo. Aún en un sentir, el diablo amargó su esposa contra él y no tenía nadie. Sus 4 amigos vinieron y por un año condenándole, ¿verdad?, por su actitud de ser un hombre autoegoísta. Y en un sentir era. Por eso Dios trató con él, pero el fin del Señor le sanó, le visitó con doble porción de todos sus bienes, ¿verdad? Y también le dio otros 10 hijos, en lugar de los hijos que murieron en la tragedia del torbellino. La paciencia. Entonces, tenemos que añadir paciencia en nuestra fe. Vamos a leerlo, por favor. Santiago 5 y versículo 7. Por favor, sígame con la vista.
Esa cosa de paciencia es preciosísima. Yo nunca sabía que uno debería ser paciente. En mi casa, mi papá era apurado, mi madre, mi hermana y yo, el principal, apurado. Nunca paciencia, nunca paciente. Ni sabía que esta palabra existía, ¿verdad?, en el diccionario. Era una palabra ajena a David. Pero ya conociendo al Señor y leyendo su palabra, entendí que es una virtud muy fabulosa, muy preciosa, y tú y yo tenemos que añadirlo a nuestra fe, añadirlo con diligencia, añadirlo al conocimiento, a la templanza, es decir, ese lugar en medio de las cosas que añademos. Es el fulcro. ¿Usted sabe qué es fulcro? El balance tiene en medio su fulcro. Se pone el peso a un lado y la mercancía a otro lado hasta que se nivela. La paciencia es lo que le va a nivelar en su vida cristiana y dejarle bien alineado para seguir al Señor. Acabamos de alinear la camioneta porque tenía problemas en la suspensión delantera. Ahora está nivelada. No se va a gastar las llantas delanteras ni las traseras por el fulcro que hicieron en su balance. Pues tú tienes que poner este balance. Dios va a usar la paciencia para balancear su vida delante de Dios. Su vida cristiana, su vida económica, su vida, es decir, mortal, va a ser bien balanceado con paciencia. Note cómo lo dice en Santiago, por favor, 5 y versículo 8. 5, 8. Tened paciencia, también vosotros. Con la paciencia se va a afirmar su corazón, porque la venida del Señor se acerca. No vas a estar desanimado por el Señor no venga. Mire todo este problema que tengo. Oh, Señor, venga y líbrame de todo este asunto. No, tú vas a tener paciencia, tú vas a tener un corazón afirmado. Él sí venga cuando el Padre le envíe. Y yo espero con paciencia. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Aquí el juez está a la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que han hablado en el nombre del Señor. 3 veces en unos 4 versículos Dios dice paciencia, paciencia de los profetas, de usted, de Job, paciencia. Ve la paciencia de los profetas, ¿verdad? De los profetas que han hablado en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Dios dice, en vez de llorar, debemos de alegrarnos. Cuando Dios levanta pruebas de fuego, en 1 de Pedro capítulo 1. ¿Cómo vamos a alegrarnos? Porque hemos añadido en nuestra fe paciencia. Y sabemos que para el siervo de Dios, para el Hijo de Dios, Dios va a enviar pruebas hasta de fuego para ver, para que tú sepas. Él sí sabe. Tú no sabes su condición. Tú dices, ay, Señor, yo le seguiré donde quiere que tú me digas. Yo le adoro, le bendigo. Y luego viene ¡zas! Una prueba dura para ver si es cierto lo que tú dices. Vayas murmurando, pues, ¿por qué yo y no aquel? Mire cómo los hermanos, yo sufro y ellos no. Y va murmurando y quejando. Pero con paciencia, el sufrimiento, somos salvados para sufrir aquí en la tierra, para que un día no suframos más. Se va a acabar todo sufrimiento, pero ahora no.
es después. Esta es la esperanza bienaventurada de no tener más dolor, más achaque, más enfermedad, más prueba, más tribulación, más persecución. Se acabará, pero no ahora, no ahora. Estamos bajo prueba. Dios nos está probando. Nos está preparando para aquel día, para que seamos útiles por toda la eternidad, no solamente aquí en la tierra, pero cuando crezamos, ya somos útiles. Dios puede decir, este hijo, esta hija, este anciano, esta anciana, mire, aquí está su oficio, aquí está su ministerio. Y Dios el Espíritu le va a revelar cosas que usted nunca supo acerca de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque has crecido, has añadido paciencia en el sufrimiento a su vida, hermanos. Sigue leyendo versículo 11 otra vez. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿verdad? Entonces, esta paciencia es algo que no recibimos en nuestro primer nacimiento, especialmente los de esta generación. Esta es la generación de apuro. Esta es la generación no de mañana, pero ahora. Esta es la generación de cosas instantáneas, ¿verdad? Milagros, prosperidad instantánea. Pero Dios no ha cambiado. Es la generación que está procurando esto. Entonces, así fuimos enseñados en la escuela estatal y federal, ¿verdad? De apurarse, de ser sabio, de salir con su diploma para que puedas trabajar, que es una pura mentira del diablo. Yo no necesito diploma para trabajar. Yo nunca he presentado mi diploma en ningún lugar para trabajar en toda mi vida. Aquí en México ni tampoco. Yo tenía taller de carpintería, tenía una bloquera, he tenido varios negocios aquí en México y nunca tuve que presentar mi diploma y decir, yo soy estudiado, yo tengo, ¿verdad?, mis papeles de la universidad o algo de esto. Ese es un Dios de este mundo, el Dios de educación. El que trabaja va a comer y va a tener. El que no trabaja, Dios dice, no debe comer y no va a prosperar. Dios ha dado a sus hijos este privilegio de saber que somos trabajadores, físicamente, espiritualmente, en todo caso, tenemos que trabajar. Entonces, tened paciencia, hermanos. La Biblia dice, nótelo por favor en 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer versículo 12, 3 y 12. Note cómo Dios lo dice. Usted dice, yo soy salvo, yo estoy viviendo la vida santa, estoy viviendo arrepentido en este perverso mundo. Pues Dios dice, y también los que quieren vivir piadosamente, vivir con Dios, porque no puede vivir con Dios sin piedad. ¿No crees que tú vas a vivir con Dios sin santidad? Sin una vida separada y cambiada y santa. Dios no va a vivir con usted. Él no vive con los sucios. Él vive con los limpios, los que se han limpiado y están arrepentidos y son piadosos. Es hombre santo, es mujer santa, así dice la Biblia una vez y otra vez. Hombre santo, mujer santa, y los que quieren vivir así en Cristo Jesús padecerán persecución. Van a padecer persecución. Es como fuimos allá en San Miguel, Quetzaltepec,
estuvimos 5 días con los hermanos. Y el hermano me estaba contando, hermano, cuando yo vivía aquí perdido, yo prosperé y doné el ídolo más grande a la Iglesia Católica. Cuando regresé convertido, la gente ahora no me quiere. Me ve en verdad con desprecio. ¿Por qué nos dejaste? Tú eres uno de los principales aquí entre la Iglesia Católica. Ahora tú sigues otra cosa. Y luego también un hermano salió también. Él era como catequista y el jefe de todas las fiestas del pueblo y de la católica. Salió de ahí, ahora está con el hermano y entre los dos, casi no puede andar en la calle sin desprecios y ¿verdad? La gente no les quiere, no les gusta porque les dejaron persecución. Y ahora en el pueblo hay una guerra con el primer pueblo antes de llegar a San Miguel. Están en guerra con el municipio de San Miguel, Quetzaltepec, y no le dejen nadie de San Miguel salir para ir 4 horas y media a la capital, Oaxaca. Tienen que dar la vuelta para hacer sus asuntos bancarios o lo que sea en la capital, porque no les dejen pasar. Apenas nos dejaron pasar a nosotros, porque tenemos placas de otro pueblo. Cuando regresamos, estaban muy sospechosos viendo dentro del carro, a ver si llevan con ustedes, ¿verdad? Uno de allá, de este pueblo malvado, ¿verdad? El municipio, tan enojado con el presidente. Pues los hermanos están sufriendo un poco de persecución que tú y yo no conocemos. Pues debemos de orar por ellos, pero Dios dice, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Este es un hecho. Entonces, ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo lo vas a recibir? Pues yo no voy a ser cristiano, pues. Si voy a ser perseguido, ¿qué vergüenza voy a tener delante de la gente? Pues entonces, sufro eternamente en vez de un tramo corto aquí en el camino, aquí en la tierra. Porque todos los que quieren venir a Cristo y vivir con Él, todos, no solo David y Juana, pero todos, la Biblia dice, que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mire cómo está dicho en Hechos, por favor, capítulo 14 y 22. Hechos 14 y 22. Necesitamos agregar en nuestra fe mucha paciencia, ¿verdad? Dios dice, si es necesario que le venga el fuego de prueba por algún tiempo, debes estar alegre porque Dios así lo ordenó y dejar hasta que lo pase, sin quejas, sin murmuraciones, sin disgustos, sin argumentos con Dios y con otros. Sufra con paciencia, hermanos, de veras. Ay, pero he orado acerca de esta enfermedad ya por mucho tiempo y todavía el achaque está sobre mí. Pues sufra, pero con paciencia. No te enojes con el Señor. Él sabe lo que Él está haciendo. Él es soberano. Él sabe exactamente lo que yo necesito, lo que tú necesitas. ¿O no crees? Yo sí creo. Él sabe. Yo no sé lo que necesito. Yo pienso, yo necesito mucho dinero para la obra y apenas llega suficiente para pagar todos los gastos. Muchas veces hasta la última hora, cuando tengo que pagar, ahí llegó los centavos. El Señor sabe lo que tú necesitas para que nuestra fe se aumente y nuestra fe esté solo en Él, no en mi trabajo, no en mi habilidad, pero en Él.
Yo tengo fe en Él. Él es mi proveedor. Él es mi sustentador. Él es mi sanador. Él es mi todo en todo. Y Él quiere que guarde yo esta actitud. De veras. Y que tú guardes la misma actitud con Él. Note en Hechos 14. Y vamos a leer versículo 22, por favor. 14 y 22. Dice, confirmando el alma de los discípulos. ¿Ve? Aquí eran ya discípulos, ya crecidos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario, note las palabras, es necesario. ¿Usted entiende la palabra necesario? Ay, pues yo no creo que es necesario que yo esté enfermo. Yo no creo que es necesario que yo no tengo el dinero para pagar mi renta. Pero Dios dice, es necesario. ¿Verdad? Si quieres argumentar, argumentele con Él, no conmigo. Yo no dije estas palabras. Yo nomás las creo y las he experimentado por 58 años y sé que son palabras verídicas, así como Él dijo, así es. Y así va a ser. Y lo debemos de confrontar con gozo y alegría, sabiendo que esta es la voluntad de Dios. Es decir, que es necesario que a través de muchas tribulaciones, no pocas. Ay, ¿por qué no dijo pocas tribulaciones? Ay, Dios mío. ¿Por qué muchas tribulaciones? ¿Verdad? ¿Nunca has pensado, pues que sean pocas, no muchas? Pero Él dice, a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Mucha tribulación, mucha persecución, mucho sufrimiento. Todo esto habla de sufrimiento, hermanos. Y luego, vamos a ver en Hebreos, por favor, que debemos de añadir la próxima cosa. Vamos a tomar otro tema, el número 6, ¿verdad? Hemos visto 5, es paciencia, añadir paciencia. Pero note, por favor, en versículo 6 de nuestro texto, ¿qué dice? Dice, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia. Ahora, tal vez está añadiendo paciencia en su vida, tal vez no está perfeccionada, pero si tú entiendes, yo tengo que ponerla. Yo tengo que aplacar todo este apuro, todo este asunto de hacerlo instantáneo, como todo el día de hoy está lleno de comida instantáneas, ¿verdad? Ya se puede comprar frijoles ya refritos, nada más calentarlos. Y todo es así para el hombre, para que él se apure. Pero déjeme decirle una cosa antes de pasar a esta otra cosa. Dios nunca, en toda su historia de eternidad, ha sido apurado en un punto. Dios nunca se apura. Él nunca está apurado. Él nunca está en un rincón. ¿Qué voy a hacer? Tengo que apurarme. Si no, lo van a llevar. Le van a quitar. Él no es así. Él siempre tiene paciencia. Es la razón por que tú y yo no fuimos arrojados al infierno vivos. Que no nos agarró, ¿verdad?, por la nuca y nos arrojó por abajo. Hubiera sido justo de arrojarnos vivos al infierno por nuestras tonterías y pecados y atrocidades que hicimos contra Él y contra su palabra. Pero no, Él era paciente. La Biblia dice que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguna persona perezca, pero que todos vengan a Él. Él no quiere echar a perder a nadie.
Y por eso espera, ¿verdad? Y por eso tú y yo tenemos que esperar. Orar por nuestros hijos, llorar y ayunar por ellos, que todavía no están en la familia de Dios. Nuestros parientes y amigos que todavía están siguiendo al diablo y este perverso mundo, pero sigamos orando y esperando con paciencia, porque Dios me esperó a mí. Ay, las veces que me esperó tantas veces, hermanos. Cuando hubiera sido justo, ¿verdad?, de matarme, de echarme fuera hasta el infierno. Pero tuvo compasión. Él es compasivo y misericordioso, y no puede ser de otra manera. Ese es su carácter. Así es Él. Y no quiere que ninguno se perezca, aunque muchos, es decir, la mayoría, se van a perecer, pero no es lo que Él quiere. Y por eso Él es paciente, Él espera, aún en nuestra generación, tal vez la última generación antes que Él venga a recibir a su iglesia. Pero Él espera todavía, queriendo que otros vengan a sus pies y reciben el Señor Jesucristo como su único suficiente Señor y Salvador. Pero después de paciencia, dice, añadid piedad. Aquí en la Biblia castellano dice la palabra piedad, en inglés dice temor a Dios, que en realidad las dos cosas son inseparables. Si uno teme a Dios, como la Biblia enseña que debe temer, va a apartar del pecado. Si no aparta del pecado, es porque no teme a Dios. Él dice, pues Dios no. Como los testigos, no hay ningún infierno. El infierno está aquí sobre la tierra. Dios no es el que va a enviar hombres a un lugar de tormentos eternamente separados de Dios. ¿Tú crees? Cuando Cristo lo predicó más que los cielos, acerca de las atormentaciones eternas en el infierno de él o ella que lleva al lago de fuego, el último destino de todo perdido, sin Dios y sin esperanza. Créalo o no crea, no cambia el hecho. Hay ese lugar por los que rechazan la divina reconciliación y amor, misericordia y compasión de Dios. Son dignos. Si tú no quieres que Cristo pague por su pecado, pues tú pagues por su propio pecado, pero por toda la eternidad. Ningún lugar de purgatorio. Este es un mito, es una fábula de los hombres que decepcionen a otros hombres. La Biblia nos habla, nos da el cuidado de huir del infierno, de huir. Entonces, aquí la Biblia dice que debemos de añadir piedad, santidad. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, vamos a leerlo. Nótelo, por favor. Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer desde versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, antes sea sanado. Seguid la paz con todos y seguid la santidad. Estamos entendiendo, yo estoy poniendo palabras, pero así entendemos por el contexto que yo voy a seguir la santidad con los verdaderos santos y voy a salir de los inmundos para estar con los santos. Y Dios dice, si no vas a seguir la santidad con los santos, no vas a ver al Señor. Porque sin la santidad, nadie, ni tú, ni yo, ni quien sea, verá al Señor. Estará en su eterna presencia. Nadie verá al Señor. Es bien claro.
¿verdad? Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. No sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe, y por ella muchos sean contaminados, que ninguno sea fornicario o profano, como Esaú, que por un bocado vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue rechazado y no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es posible que hay algunos de ustedes aquí que todavía no rinden su vida al Señor. Tú no sabes lo que tú haces. Puede venir el momento que, Señor, ahora sí, y Dios no le va a dar arrepentimiento. Tú tienes que venir cuando Él llama. Dios llamó a Esaú, cuando llamó a Jacob, los dos hijos, ¿verdad?, de Isaac, hijo de Abraham. Y un día Él decidió, no, yo no quiero ir, no quiero ir. Pero cuando perdió todo, perdió delante de Dios, después de reconciliarse con su hermano, buscó arrepentimiento y Dios dijo, no te doy arrepentimiento. Y lo buscó con lágrimas. ¿Está leyendo la Biblia? Y Dios dijo, no. Cuando yo le llamé, tú no quisiste venir, pues yo ya le sellé. Tú estás reprobado. No puedes venir. ¿Verdad? La Biblia dice que era fornicario. ¿Verdad? Su mamá y papá le rogaron una vez y otra vez, no vayas con las mujeres aquí de la tierra. Entre nosotros hay mujeres con las cuales tú puedes casar, como Abraham buscó Rebeca para Isaac, entre su pueblo, entre su linaje, entre su raza, como es el orden de Dios. Pero él dijo, no, a mí me gusta la morena. Y se las tomaron, haciendo fornicación con ellas. Y ya, Dios le cortó del arrepentimiento. Ten mucho cuidado. Usted dice, pues, ustedes jóvenes especialmente, y niños y niñas, cuando soy más grande, pues ya quiero, ¿verdad?, jugar ahora. Quiero tener buen tiempo, ¿verdad? Quiero conocer las mujeres del mundo. Quiero conocer la televisión y la pornografía. Y todo esto, ¿verdad?, que brilla por un rato y luego se convierta en negras tinieblas después, ¿verdad? Quiero conocer la cerveza. El hermano predica que no debemos de ser embriagados. Pues lo voy a probar. ¿La droga? A ver, yo conozco ahí en la escuela, ahí por la otra casa, unos drogados y se ven muy felices, muy livianos y caminando con mucho gozo y contentamiento, ¿ve? Y puede venir el día cuando después ya eras vieja, ya arrugada, ya enferma con sífilis o con sida o con alguna otra enfermedad. ¡Ay, Dios mío! Por favor, ahora sí. Y Dios no le da arrepentimiento, porque cuando Él te llamó, tú dijiste, yo tengo otros intereses. Déme advertirle, tú debes venir cuando Él llama. Cuando tú sientes adentro de usted el llamamiento de Dios, no dilates. Ven en ese momento. No te tardes. Ven al Señor y conózcale, recíbale. También la Biblia nos dice que nos castiga cuando pecamos los que somos de Él, porque y por el temor vivimos santos, pero si caigamos,
Ese temor nos lleva a confesión, a arrepentimiento, y nos humillemos, nos confesamos y apartemos. Y, ay, hermanos, el temor siempre es el resultado de nuestra santidad. Como Pablo lo dijo, y lo he leído aquí varias veces, pero lo voy a leer otra vez. En Proverbios, nótelo por favor, y si no has subrayado este versículo en su Biblia, subráyelo para recordarlo. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué es el temor de Dios? Aquí está su definición. No tiene que buscar en el diccionario Porrúa. Aquí Dios da la definición. Si tú de veras temes a Dios, tú tienes un aborrecimiento. La palabra aborrecer significa odiar sumamente. Tú odias. Ahora, el mal, el pecado, es algo que le disgusta. Les deja hasta temblando de pensar que yo voy a pecar, que yo voy a traicionar a mi esposa, que yo voy a traicionar a mis hijos, que yo voy a traicionar a mi buen Señor. No, hermanos, el temor a Dios le va a dar el pensamiento, yo no tengo que pecar, yo no tengo que seguir este perverso mundo, yo sí puedo obedecer a Dios. Sus pensamientos todos cambian, son cambiados por el Espíritu de Dios que viene a vivir en usted. Y en vez de amar y abrazar y besar el pecado, usted lo aborrece, lo ve como un veneno, como una cascabela, como un corradillo. ¿Verdad que es la víbora más venenosa sobre el continente norteamericano? ¿Verdad? Así lo ve. Y se huye de ellos. Dios dice, jóvenes, huyen de los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la santidad con los que invoquen a Dios de un corazón limpio. Eso es lo que dice Pablo. Segundo de Timoteo 2:22. Hay que huir. Y el temor de Dios siempre engendra, produce santidad. Yo casi nunca he conocido un mexicano, y yo les he preguntado a muchos hermanos en esos 45 años obrando aquí en la República Mexicana, ¿no temes tú a Dios? Oh, sí, yo temo a Dios. Todos nosotros tememos a Dios. Pues, ¿por qué está ahí con su cerveza y su cigarro en su mano? Ah, pues, no, perjudica, no es ningún problema. No teme a Dios, nada más lo dice. Es una mentira, ¿verdad? El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Y cuáles males? Primeramente, la soberbia, de no ser orgulloso, pero ser humilde y manso de corazón. Y la arrogancia, pues yo soy algo, yo me levanto, el yo tengo mis derechos. Seguir el yo, la arrogancia y el mal camino. Y también la boca perversa. Aborrezco 4 cosas aquí, ¿verdad? Del pecado, que son prominentes en la vida de cualquier pecador, pecadora. Pero ya que Dios venga y inculque temor de Dios en su corazón, usted lo ve muy diferente. No lo trate igual, ¿verdad? Usted toma una actitud completamente al contrario de lo mal y a favor de lo bien, de lo bueno, que es de Dios y su bendita palabra. Pues faltan 2 cosas: el añadir el amor fraternal y añadir caridad, que es el amor a Dios. Y vuelvo a decirle, vamos a tomar otra clase
porque el amor de Dios es muy mal entendido, hermanos. El amor de Dios es algo que tiene que ser añadido en su fe y llega perfeccionándose cuando todo lo demás está añadido y en su lugar. Y le vamos a mostrar esto en otra clase si tarda la venida del Señor. Otra vez les desafío, cuando terminamos tal vez con la otra clase, este estudio sobre el tema bebé, niño, hijito, joven o padre, ¿dónde figuras tú en la iglesia? ¿A qué etapa estás? Padre, gracias por tu bendita palabra y Señor, de veras, Señor Jesucristo, cuánto tú quieres y cuánto yo quiero juntamente contigo. Que tengamos aquí una iglesia de hermanos y hermanas crecidas, maduros, sirviendo a Dios y dispuestos para el tribunal de Cristo, de oír su recomendación cuando tú dices, oh siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. Es lo que yo deseo, es lo que tú deseas, pues utilice las enseñanzas de cómo crecer los niños delante de Dios. Úselo para que haya una congregación bien crecida, bien útil para los usos del Señor Jesucristo y su obra en el reino de Dios ahora, no mañana, pero ahora, mientras que tengamos fuerzas y vida y visión y ánimo. Levante hijos y jóvenes y hasta padres ya crecidos y maduros para servir y para ministrar. Y cuánto te glorificaremos porque te lo pedimos para la gloria